Historia 1. El sonido del juguete. Era una tarde bochornosa cuando comenzó el velorio del pequeño Miguel. Tenía solo 6 años y en cuestión de meses una enfermedad rara y devastadora le había quitado la vida. El ambiente se llenó de tristeza. La habitación, sencilla y silenciosa, se llenaba solo con el sonido de los sollozos de quienes no podían contener las lágrimas. Miguel era el hijo menor de mi hermana y su partida dejó un vacío imposible de explicar. Junto al pequeño ataúd blanco, mi hermana había colocado algunas de sus cosas favoritas, un auto rojo con luces intermitentes, su peluche favorito y un dibujo que había hecho semanas antes. Con toda la familia cogida de la mano. Parecía un gesto simbólico, algo para inmortalizar su presencia allí. Todo transcurría con normalidad hasta que, alrededor de las 8 de la noche, un sonido peculiar resonó en el pasillo. Era el sonido del carrito de juguete, el que estaba al lado del cuerpo de Miguel. Las ruedas empezaron a girar y las luces parpadearon como si alguien estuviera jugando con ellas. El ruido rompió el silencio e hizo que todos miraran a su alrededor, buscando alguna explicación lógica. Algunas personas intentaron justificarlo. Debe ser la batería la que todavía funciona, sugirió uno de los familiares. Pero eso no tenía sentido. Ese cochecito llevaba meses sin pilas, algo que mi hermana confirmó más tarde. Y aunque tuviera pilas, nadie lo había tocado. El ambiente se volvió más pesado. Personalmente comencé a sentir algo extraño. Era como si alguien estuviera allí, cerca del ataúd, observando. Mi hermana no podía dejar de mirar el juguete, ahora inmóvil, pero la sensación de que Miguel seguía presente flotaba en el aire. Algunos niños que estaban en el velorio dijeron que vieron algo. Miguel estaba ahí, cerca del ataúd, jugando con el carrito, dijo uno de ellos con la inocencia propia de su edad. Los mayores desestimaron el comentario atribuyéndolo a la fértil imaginación de los pequeños, pero yo no podía sacármelo de la cabeza. A medida que avanzaba la noche, el juguete hizo ruido 2 veces más, siempre de la nada. El sonido era el mismo que cuando Miguel corría por la casa con él, riendo y divirtiéndose. En cierto momento, mi madre, que hasta entonces había mantenido la calma, no pudo más y pidió que le quitaran el cochecito. Será mejor que guardes esto. No creo que sea bueno dejarlo aquí. El objeto fue colocado en uno de los armarios de la habitación, pero aún así quedó la sensación de que Miguel intentaba comunicarse. Mi hermana, entre lágrimas, dijo algo que me dejó una profunda impresión. Tal vez solo quiere decir que está bien, que está feliz, no lo sé. El velorio continuó hasta el amanecer, pero nadie más tuvo el valor de contar lo sucedido. Algunos intentaron ignorarlo, otros parecían aún más perturbados. Sin embargo, para mí fue como si Miguel estuviera ahí todo el tiempo, jugando con su carrito y tratando de consolarnos, incluso en su ausencia. Hasta el día de hoy, cuando pienso en ese momento, siento una mezcla de miedo y anhelo. No sé cómo explicar lo que realmente pasó, pero algo dentro de mí cree que Miguel encontró la manera de decirnos adiós. Y de alguna manera, eso le trajo un extraño consuelo en medio de tanto dolor. Historia 2. El hombre de negro. Fue un velorio como cualquier otro, pero lo que pasó esa noche todavía me hace cuestionar la lógica de las cosas. Mi prima Clara había perdido inesperadamente a su marido, Ernesto. Un infarto masivo se lo llevó mientras se encontraba solo en casa. Tenía solo 45 años y nadie esperaba algo así tan pronto. La ceremonia se organizó rápidamente, como es costumbre en nuestra familia. El salón era grande, pero se sentía abarrotado con tanta gente. Ernesto era querido por muchos y el lugar estaba lleno. El ataúd estaba en el centro, rodeado de coronas de flores, y la familia estaba en un área privada. A pesar de la evidente tristeza, el ambiente mantuvo un tono respetuoso y silencioso. Todo comenzó cuando alguien comentó sobre un hombre extraño en un rincón de la habitación. Llevaba un impecable traje negro, tan bien confeccionado que parecía antiguo, casi de otra época. Lo primero que noté fue cómo estaba parado, con las manos cruzadas frente a él. Yo no era parte de la familia, de eso estaba seguro. Y nadie recordaba haberlo visto antes. No se acercó a nadie,
no ofreció sus condolencias, ni siquiera miró a su alrededor. Su mirada estaba fija en el ataúd, como si conociera profundamente a Ernesto. Cuando se lo mencioné a mi madre, ella miró en la dirección que le señalaba, pero poco después me dijo que no había visto a nadie. Pensé que era extraño, pero pensé que era cansancio o el reflejo de la luz. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el número de personas en el pasillo disminuyó, el hombre de negro seguía allí, inmóvil. Fui a preguntarle a Clara si sabía quién era, pero ella se limitó a negar con la cabeza, confundida. Nadie conocía al hombre, pero nadie parecía preocuparse especialmente por su presencia, como si fuera una parte natural del entorno. En un momento lo vi acercarse al ataúd. Se quedó allí durante mucho tiempo, murmurando algo que no pude oír. Intenté acercarme para entender lo que decía, pero en cuanto di unos pasos, lentamente giró la cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran profundamente oscuros, casi apagados, y algo en esa mirada me paralizó. No pude dar un paso más. Poco tiempo después, simplemente se fue. No vi a dónde fue, ni nadie comentó al respecto. No fue hasta la mañana siguiente, mientras estábamos ayudando a organizar las cosas para el funeral, que Clara me dijo algo que me heló la sangre. Había soñado con Ernesto la noche anterior y en el sueño lo acompañaba un hombre vestido exactamente así. Dijo que era hora de irse, pero que no estaba solo. El hombre de negro estuvo a su lado todo el tiempo, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Desde entonces, este sueño ha estado en mi cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estabas en el velorio? No puedo olvidar su mirada en blanco y el pesado silencio que trajo consigo. Algunas cosas simplemente no tienen explicación. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré al hombre de negro y la sensación de que no era alguien de este mundo. Historia 3. Las lágrimas en la foto. La muerte de mi tía abuela Elena fue un duro golpe para todos los miembros de la familia. A pesar de su avanzada edad, era una mujer fuerte, llena de historias y siempre el centro de atención en las reuniones familiares. Cuando se fue, sentimos como si el corazón de nuestra familia hubiera dejado de latir. El velorio se realizó en el salón principal de la casa donde vivió durante décadas, decisión tomada por mi madre y mis tías, quienes pensaron que sería una forma más íntima de despedirse. En el centro de la habitación, el ataúd estaba colocado rodeado de flores y algunas de las pertenencias más queridas de Elena. Entre ellos había una gran foto enmarcada que siempre estaba en el estante principal de la habitación. Era una foto de ella en su juventud, con una sonrisa radiante, mirando directamente a la cámara. Todos conocíamos bien esa foto y su presencia allí parecía un homenaje apropiado. Cayó la noche y el tiempo empezó a cambiar. Los murmullos de la conversación fueron reemplazados por un pesado silencio mientras los familiares más cercanos ocupaban sus lugares alrededor del ataúd. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Una de las tías notó que la foto de Elena era diferente. Parece que tiene los ojos más tristes, comentó, pero todos se rieron, pensando que era solo el revuelo del momento. Horas más tarde, cuando el reloj pasaba de las 2 de la madrugada, mi prima Beatriz dio un grito que hizo que todos se pusieran de pie. Ella estaba mirando la foto. Las lágrimas, hay lágrimas en su cara, gritó, señalando el retrato. Corrimos hacia la imagen y lo que vimos fue aterrador. El cristal que cubría la foto estaba perfectamente limpio, excepto por 2 rastros de lo que parecía ser agua, que bajaban exactamente de los ojos de Elena en la imagen. Alguien debió tocarlo y dejarlo ahí, dijo mi tío Ricardo, tratando de calmar los ánimos. Pero cuando pasó la mano por el cristal, se dio cuenta de que no era humedad ni suciedad. Las huellas estaban dentro del cristal, como si fueran parte de la foto. Permanecimos en silencio, tratando de entender lo que estábamos viendo. Mi madre, que siempre fue muy escéptica, sugirió que volviéramos a colocar la foto y eso fue lo que hicimos. Pero aún así, la sensación de que Elena estaba de alguna manera presente en esa habitación no nos abandonó. Cada vez que alguien miraba el retrato, parecía que su mirada se hacía más pesada, como si quisiera decir algo. El pico se produjo poco antes del amanecer.
Mientras algunas personas dormitaban en sillas o se turnaban para permanecer despiertas, el sonido de un llanto muy bajo comenzó a resonar por toda la habitación. No fue algo escandaloso, sino un lamento profundo, casi susurrado, proveniente del rincón donde estaba el retrato. Todos permanecieron inmóviles, intentando identificar de dónde venía. Cuando finalmente encendimos las luces y miramos la foto, fue como si se hubiera quedado sin aire la habitación. La imagen de Elena, que siempre había sido vibrante y llena de vida, parecía diferente. La sonrisa había desaparecido, dando paso a una expresión de profunda tristeza. Mi tía abuela Elvira, hermana menor de Elena, se puso a rezar en voz alta, mientras algunos familiares más supersticiosos sugerían tomar la foto desde allí. Mi madre estuvo de acuerdo y retiraron el retrato. Pero, hasta el día de hoy, cuando recordamos aquella noche, es imposible no sentir que Elena quería decirnos algo. Quizás fue una manera de decir adiós, o quizás fue una advertencia. Pero la sensación de mirar esa foto y ver las lágrimas que no deberían haber estado allí nunca abandonó mi mente. Incluso ahora, cada vez que veo una fotografía antigua, me pregunto si los rostros que aparecen en ella también esconderán secretos que nunca entenderemos. Historia 4. El olor de las flores. El velorio de Julia fue, sin duda, uno de los más tristes que he presenciado. Con tan solo 19 años nos la arrebataron en un accidente automovilístico tan brutal que nadie podía hablar de ello sin llorar. Julia estaba llena de vida, el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Ver a su madre, doña Laura, desplomarse frente al ataúd fue una escena que nunca olvidaré. La funeraria estaba llena pero inquietantemente silenciosa. Todos parecían llevar un dolor pesado en el aire. Y allí estaban las flores, tantas flores. Coronas de flores enviadas por familiares, amigos y hasta vecinos llenaron el lugar de un aroma que debería haber sido reconfortante, pero que se volvió casi asfixiante con el paso de las horas. Todo parecía normal, en la medida de lo posible, hasta que un olor concreto empezó a llamar la atención. Era un aroma floral diferente, algo dulce, pero a la vez fresco, como si viniera de un campo de flores recién abiertas. No parecía provenir de ninguna de las coronas, pero llenó la habitación de una manera que no podía ser ignorada. «Es su olor favorito», dijo la señora Laura, con la voz entrecortada. Explicó que a Julia le encantaban los jazmines y que siempre decía que quería un jardín lleno de ellos cuando tuviera su propia casa. La mención de esto hizo que algunas personas lloraran aún más, mientras que otras comenzaron a notar que el aroma del jazmín parecía hacerse más fuerte, especialmente alrededor del ataúd. A medida que avanzaba la noche, el olor se hacía tan intenso que era como si estuviéramos en un jardín de jazmines, no en una habitación cerrada. Lo que lo hizo aún más extraño fue que algunas personas, incluyéndome a mí, empezamos a sentirnos ligeramente mareados. Al principio pensé que era cansancio o la emoción del momento, pero el malestar parecía estar directamente relacionado con el perfume. Mi prima Mariana, que estaba sentada junto al ataúd, de repente palideció. ¿Alguien más escuchó eso?, preguntó, mirando a su alrededor. Todos estábamos confundidos hasta que ella explicó, había escuchado una risa baja, muy cerca de ella. Algunos se rieron nerviosamente, pensando que era producto de la imaginación, pero la expresión del rostro de Mariana demostraba que no estaba bromeando. Unos minutos más tarde, el aroma a jazmín comenzó a recorrer la habitación. No como un aroma natural que simplemente se esparce, sino como si tuviera una presencia, una dirección. Pasó de una esquina a otra, involucrando a algunas personas y luego desapareciendo. Mi tía Vera, que siempre fue muy sensible a estas cosas, comenzó a orar en voz baja pidiendo protección. El momento culminante de la noche llegó cuando una de las flores de la corona más cercana al ataúd cayó al suelo, sin que nadie la tocara. No fue un movimiento repentino, sino un deslizamiento lento, como si algo invisible la hubiera sacado del arreglo. El olor a jazmín se volvió tan fuerte en ese momento que muchos tuvieron que salir de la habitación para respirar. La explicación lógica sería que todo esto fue una coincidencia, tal vez nuestra imaginación colectiva tratando de darle sentido a la pérdida de alguien tan joven. Pero hasta el día de hoy, cuando pienso en esa noche, no puedo olvidar la sensación de que Julia estaba allí.
No como algo aterrador, sino como una presencia que quería ser sentida, una despedida envuelta en el perfume que tanto amaba. Después de ese velorio, nadie más pudo afrontar de la misma manera el olor a jazmín. Para nosotros, ya no era solo un perfume, sino un recordatorio de que, de alguna manera, Julia seguía presente, difundiendo su amor, incluso después de su partida. Historia 5. La voz en el silencio. El velorio de Miguel tuvo lugar en una pequeña capilla, situada en las afueras de un pueblo español. Era un joven de apenas 15 años, lleno de sueños y energía, que vio su vida truncada por una repentina e inexplicable enfermedad. El shock fue devastador para todos, especialmente para sus padres, quienes apenas podían soportar el dolor. La capilla, con sus viejos bancos y paredes de piedra, parecía más oscura que de costumbre esa noche. Las pocas velas encendidas proyectaban extrañas sombras sobre el techo y el silencio era casi absoluto, roto solo por los murmullos de oraciones y los gritos ahogados de algunos familiares. A pesar de eso, había algo en el aire que se sentía mal. Estaba sentada cerca de la entrada, tratando de apoyar a mi tía, la madre de Miguel, cuando lo escuché por primera vez. Fue casi imperceptible, como un susurro proveniente de muy lejos. Al principio pensé que era el viento que pasaba por las rendijas de las ventanas, pero el sonido parecía tener un ritmo, casi como si se formaran palabras. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía haber notado nada. A medida que avanzaba la noche, el murmullo se hizo más claro. No fue el viento. Era una voz. Una voz joven, familiar pero a la vez extraña, como si viniera de un lugar muy lejano. Me quedé congelada, tratando de entender lo que estaba escuchando. «Mamá», dijo la voz, suave, pero llena de emoción. Mi primera reacción fue pensar que me estaba volviendo loca, pero luego noté que mi prima Sofía, que estaba sentada en el banco de al lado, empezó a mirar a su alrededor, asustada. «¿Escuchaste eso?», susurró. Asentí, pero no quería alarmar a los demás. Decidimos no decir nada por ahora, pero el malestar era palpable. Minutos después, la voz volvió, esta vez más clara y cercana. Era como si estuviera dentro de la capilla. «Mamá, no llores», esas fueron las palabras que escuchamos todos al mismo tiempo. El impacto fue inmediato. Mi tía, que estaba arrodillada frente al ataúd, se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Toda la habitación estaba completamente en silencio. Todos dejaron lo que estaban haciendo, tratando de entender si eso realmente había sucedido. La atmósfera de incredulidad se apoderó de él, pero nadie tuvo el valor de comentar. Entonces, una nueva frase resonó, esta vez más fuerte, como si la voz quisiera asegurarse de que todos la escucharan: «Estoy aquí». El pánico se apoderó de él. Algunas personas comenzaron a orar en voz alta, mientras que otras, asustadas, intentaron salir de la capilla. Pero mi tía permaneció inmóvil. Empezó a llorar, pero no de desesperación. Fue como si se sintiera aliviada. «Miguel, ¿eres tú?», preguntó, sin importarle las miradas a su alrededor. No hubo una respuesta directa, pero la atmósfera cambió. El aire parecía más ligero y una inexplicable sensación de paz se apoderó de la habitación. Mi tía se levantó, miró el ataúd y susurró algo que nadie pudo oír. Luego volvió el silencio, pero esta vez no se sentía vacío. Era como si una presencia invisible se hubiera despedido. Después de esa noche, nadie habló abiertamente de lo sucedido. Era como si hubiera un pacto no declarado para reservar ese momento solo para nosotros. Pero una cosa es segura, todos los que estuvieron allí saben que escucharon lo mismo. Miguel se despidió. Y, de alguna manera, nos dejó con la certeza de que él todavía estaba presente, aunque de una manera que nunca podremos explicar. Historia 6. El reflejo en el espejo. El velorio de Camila se llevó a cabo en casa de su abuela, una tradición familiar que siempre creyó que las despedidas debían realizarse en el ambiente más acogedor posible. Camila tenía apenas 22 años cuando sufrió un inesperado aneurisma, dejando a todos en shock.
La habitación fue preparada cuidadosamente, el ataúd en el centro, rodeado de flores y velas que arrojaban una luz parpadeante sobre las antiguas paredes de la casa. El ambiente se llenó de tristeza, pero también de un malestar que nadie podía explicar. La casa de la abuela de Camila era conocida por sus espejos. Había uno grande, casi tan antiguo como la casa misma, colgado justo en la pared opuesta al ataúd. Su marco dorado estaba decorado con detalles tan minuciosos que parecía observar a quien pasaba. A primera hora de la tarde todo parecía normal. Los familiares llegaron, se saludaron y ofrecieron palabras de consuelo. Pero fue cuando el silencio se apoderó de la habitación que las cosas empezaron a cambiar. La prima de Camila, Leticia, estaba sentada frente al espejo. Mientras lo miraba sin prestar mucha atención, algo llamó su atención, un movimiento sutil, casi imperceptible, en el reflejo. ¿Viste eso?, preguntó Leticia, señalando el espejo. Algunos se rieron nerviosamente, pensando que era solo el nerviosismo del momento. Pero Leticia parecía convencida. Lo juro, algo se movió allí. El malestar aumentó cuando otras personas empezaron a notar lo mismo. Era como si el reflejo en el espejo llegara tarde. Movimientos no sincronizados, miradas que parecieron perdidas por segundos antes de alinearse con lo que estaba sucediendo en la habitación. Lo más perturbador ocurrió cuando el tío de Camila, al pasar frente al espejo, se detuvo de repente. ¿Qué pasó?, preguntó alguien. Él no respondió de inmediato, solo se quedó mirando su reflejo, que parecía mirarlo de una manera que nadie en la habitación podía ver. Creo que la vi, dijo finalmente, su voz apenas audible. Camilla. El comentario fue suficiente para poner a todos en alerta. Más personas comenzaron a observar el espejo, y pronto no hubo duda, algo extraño estaba sucediendo. En el momento en que el reflejo de la habitación debería haber mostrado a todos los presentes, apareció una figura adicional al fondo, cerca del ataúd. Era una silueta femenina pálida que no estaba en la habitación real. Comenzaron los murmullos. Alguien sugirió tapar el espejo, pero la abuela de Camila insistió en no hacerlo. Déjalo así, dijo, con una tranquilidad que nadie entendió. Si es ella, no tenemos nada que temer. El malestar aumentó cuando otras personas empezaron a notar lo mismo. Era como si el reflejo en el espejo llegara tarde. Movimientos no sincronizados, miradas que parecieron perdidas por segundos antes de alinearse con lo que estaba sucediendo en la habitación. Lo más perturbador ocurrió cuando el tío de Camila, al pasar frente al espejo, se detuvo de repente. ¿Qué pasó?, preguntó alguien. Él no respondió de inmediato, solo se quedó mirando su reflejo, que parecía mirarlo de una manera que nadie en la habitación podía ver. Creo que la vi, dijo finalmente, su voz apenas audible. Camilla. El comentario fue suficiente para poner a todos en alerta. Más personas comenzaron a observar el espejo, y pronto no hubo duda, algo extraño estaba sucediendo. En el momento en que el reflejo de la habitación debería haber mostrado a todos los presentes, apareció una figura adicional al fondo, cerca del ataúd. Era una silueta femenina pálida que no estaba en la habitación real. Comenzaron los murmullos. Alguien sugirió tapar el espejo, pero la abuela de Camila insistió en no hacerlo. Déjalo así, dijo, con una tranquilidad que nadie entendió. Si es ella, no tenemos nada que temer. Historia 7. La música de la nada. El velorio de Mariana se realizó en el salón parroquial del pequeño pueblo. Tenía solo 19 años cuando un accidente automovilístico le quitó la vida, dejando a toda la comunidad en shock. Mariana era conocida por su talento musical, desde pequeño tocaba el piano y su angelical voz encantaba a todos en las misas dominicales. Por eso, durante el velorio, su familia eligió un suave repertorio de música clásica, reproducida en un sencillo estéreo en un rincón de la habitación. Alrededor de las 10 de la noche, cuando el número de personas disminuyó y solo quedaban los familiares más cercanos, el silencio comenzó a tornarse incómodo. El sistema de sonido, que anteriormente reproducía melodías tranquilas, se apagó para que todos pudieran descansar un poco. Fue entonces cuando sucedió algo extraño.
En medio de la habitación empezó a surgir una suave melodía, casi imperceptible al principio. Parecía venir de la nada y, al mismo tiempo, de todos los rincones de la habitación. La música era inconfundible, Clair de Lune, de Debussy, la favorita de Mariana. Todos se miraron en silencio, tratando de identificar la fuente de ese sonido. Uno de los primos se acercó al estéreo, pensando que alguien podría haberlo vuelto a encender, pero estaba apagado. No había instrumentos en la habitación ni ningún otro equipo que pudiera producir esa música. ¿Estás escuchando esto?, preguntó una tía con la voz temblorosa de miedo. Todos confirmaron con asentimientos o murmullos. La melodía continuó, como si alguien estuviera tocando un piano invisible justo entre ellos. «Es ella», dijo la madre de Mariana, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo podría ser ella. La música pareció subir de volumen a medida que la madre de Mariana se acercaba al ataúd. Se arrodilló junto a su hija y acarició suavemente la madera. «Si estás aquí, hija mía, lo siento por todo. Te queremos mucho», susurró. De repente, la música se detuvo. La sala se hundió en un silencio aún más profundo, tan denso que parecía sofocante. Fue entonces cuando la voz de Mariana resonó en el espacio. No fue una línea completa, sino un solo susurro cargado de emoción: «Gracias». Nadie supo cómo reaccionar. Algunas personas comenzaron a llorar, mientras otras miraban a su alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que acababan de presenciar. Pero antes de que nadie pudiera decir nada, la melodía regresó, esta vez aún más suave, como una despedida. La música continuó hasta desaparecer por completo. Cuando volvió el silencio, se sintió diferente, menos opresivo y más pacífico. Para la familia no había dudas, Mariana estaba ahí, despidiéndose de la manera que mejor sabía, con música. A la mañana siguiente, mientras desmontaba la sala, uno de los empleados encontró un detalle curioso: una de las teclas del antiguo piano de la iglesia, que estaba encerrado en otra habitación, estaba ligeramente presionada, como si alguien la hubiera tocado durante la noche. El hecho dejó a todos intrigados, pero nadie quiso investigar más a fondo. Para ellos, esto fue solo una prueba más de que Mariana había encontrado la manera de comunicarse, dejando un último mensaje de amor. Historia 8. El gesto de despedida. El velorio de doña Celina, una anciana conocida por su generosidad y fuerte presencia en la comunidad, estuvo lleno de familiares y amigos. A sus 85 años, Celina había dejado atrás una vida de historias y recuerdos que todos compartieron esa noche. El ataúd estaba colocado en el centro de la habitación, rodeado de flores blancas, mientras velas parpadeantes iluminaban la habitación. Era cerca de medianoche cuando sucedió algo extraño. La habitación parecía más fría y la gente empezó a comentar una sensación de pesadez en el aire, como si algo invisible pasara entre ellos. Pese a ello, nadie se movió, atribuyendo el malestar a la larga noche de vigilia. Uno de los nietos, Miguel, estaba sentado en uno de los bancos más cercanos al ataúd. Tenía solo 12 años y estaba visiblemente conmovido por la pérdida de su abuela, que siempre había sido su confidente. De repente, sus ojos se abrieron y jaló a su madre del brazo. «Mamá, mira hacia allá», dijo, señalando el ataúd. Al principio, la madre pensó que era solo el impacto emocional de la noche, pero luego ella también lo vio. El brazo derecho de doña Celina, que había estado cruzado sobre su pecho, parecía ahora ligeramente fuera de posición, como si se hubiera movido. Un murmullo comenzó entre los presentes. Algunos pensaron que era imaginación, mientras que otros juraron haber visto el movimiento también. Una de las tías se acercó al ataúd, intentando convencer a todos de que no había pasado nada. «Es solo la posición del cuerpo. Ustedes están cansados e imaginando cosas», dijo, tratando de parecer segura. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, todos lo vieron claramente. El brazo de doña Celina se levantó lentamente, como si estuviera saludando. Fue un gesto sutil pero inconfundible. La habitación quedó en absoluto silencio, roto solo por un grito ahogado de uno de los primos más jóvenes.
Lo que más perplejo dejó a todos fue que, en el momento en que el brazo volvió a descansar, el rostro de doña Celina parecía diferente. Su expresión, antes rígida por la muerte, ahora tenía una leve sonrisa. Nadie supo cómo reaccionar. Algunas personas comenzaron a orar, mientras que otras salieron corriendo del salón, sin poder permanecer allí. Miguel, sin embargo, permaneció quieto, mirando el ataúd. «Se está despidiendo», dijo en voz baja pero firme. Ella siempre hacía esto cuando nos íbamos. Es su manera de decir adiós. Las palabras del chico trajeron una inesperada oleada de calma. Hasta los más escépticos comenzaron a creer que, de alguna manera, doña Celina había encontrado la manera de despedirse de su familia, de la forma afectuosa que siempre lo hizo en la vida. A la mañana siguiente, llamaron al responsable de preparar el cuerpo para comprobar qué había podido pasar. No encontró nada inusual y aseguró que el cuerpo no podría haberse movido por sí solo. A pesar de esto, la familia decidió no hablar más de lo sucedido. Para ellos el gesto de despedida fue algo único y personal, un regalo de doña Celina antes de partir definitivamente. Y cuando salió el sol, disipando las sombras de la noche, todos los presentes supieron que habían presenciado algo inexplicable, una despedida que nunca olvidarían. Historia 9. El niño de la esquina. El velorio de Lucas, un niño de apenas 6 años, tuvo algo diferente. El dolor de perder a alguien tan joven era insoportable para la familia, y la habitación se llenó de un silencio pesado, roto solo por los murmullos de las personas que intentaban encontrar consuelo unos en otros. Lucas había fallecido repentinamente, víctima de una rara enfermedad que no dio tiempo a los médicos para probar un tratamiento eficaz. Su partida dejó a todos boquiabiertos, especialmente a sus padres, quienes apenas podían comprender lo sucedido. La madre de Lucas, Rosa, no podía dejar de mirar el pequeño ataúd, con el corazón partido en 1000 pedazos. El ambiente estaba lleno de tristeza, pero también de un sentimiento de impotencia. Alrededor del cuerpo se encendieron velas, tratando de ahuyentar la oscuridad de la noche y traer un poco de paz a la familia. Una de las tías de Lucas, doña Rita, estaba en un rincón de la habitación, alejada del grupo, tratando de procesar la tragedia a su manera. Ella estaba completamente en silencio, pero sus ojos estaban fijos en un rincón de la habitación donde las sombras parecían más espesas. No había ningún motivo para ello, pero algo la molestaba. El lugar estaba bien iluminado, pero había una extraña sensación de que las sombras en esa parte de la habitación tenían vida propia. Fue entonces cuando sucedió algo inexplicable. Doña Rita, mientras miraba fijamente hacia la esquina, juró haber visto una figura pequeña, baja, de la altura de un niño, parada allí. Su primera reacción fue pensar que era una ilusión de la mente, una reacción emocional ante el peso de la pérdida. Pero cuando la figura empezó a moverse, se quedó paralizada de miedo. Era un niño, pero no era Lucas. La pequeña figura vestía un vestido viejo, hecho de una tela que doña Rita no reconoció, y su cabello era oscuro, mucho más oscuro que el de Lucas. El niño caminaba con pasos suaves, pero deteniéndose siempre en la misma posición en un rincón, como si estuviera mirando algo invisible. Los ojos de doña Rita se abrieron con incredulidad y trató de llamar la atención de su hermana, pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, la figura desapareció. Doña Rita parpadeó varias veces, tratando de quitarse la visión de la mente, pero sabía que lo que acababa de ver era real. El niño había desaparecido tan rápido como apareció. Se levantó, aturdida, y se acercó al grupo, intentando mantener la compostura. ¿Viste eso?, preguntó, pero nadie pareció notar nada. La sala estaba inmersa en un duelo colectivo, con todos concentrados en el ataúd de Lucas. La figura en la esquina de la habitación fue descartada como una ilusión, tal vez causada por una mente abrumada por el dolor. Sin embargo, durante la noche, otros comenzaron a notar la presencia de aquel extraño niño. Uno de los primos de Lucas, Tiago, un adolescente de 15 años, estaba sentado junto a la ventana cuando, por el rabillo del ojo, vio movimiento. Cuando miró directamente al lugar, el niño volvió a desaparecer, pero lo que quedó fue la sensación de que algo o alguien estaba allí.
Lo más aterrador fue cuando Tiago, nervioso, comenzó a escuchar un susurro bajo, como si alguien estuviera llamando su nombre. Rápidamente se levantó y corrió hacia el grupo, pero a medida que se acercaba, el sonido se detuvo abruptamente y nadie pareció haber notado nada extraño. Sin embargo, la sensación de ser observado era palpable. Al amanecer, cuando el cuerpo de Lucas fue trasladado al cementerio, el ambiente en el salón era un poco más ligero, pero el misterio del niño en el rincón del velorio seguía sin explicación. La familia no habló mucho al respecto después, pero todos sintieron que algo extraño había sucedido allí. Muchos creían que de alguna manera Lucas intentaba advertir algo, o tal vez era un alma perdida que intentaba encontrar el camino. Después del funeral, la sensación persistente de una presencia inexplicable continuó rondando el lugar donde se celebró el velorio de Lucas. Algunos visitantes informaron haber sentido escalofríos en la espalda y miradas inexplicables provenientes de los rincones más oscuros de la habitación, y la figura del niño nunca pareció borrarse por completo de la memoria de todos los presentes esa noche. Aunque pasó el tiempo, la sensación de que un niño invisible todavía caminaba por las esquinas del pasillo nunca desapareció por completo para los presentes. Como si, por un momento, el misterio de su presencia fuera una parte del dolor mismo que nadie se atreviera a desenterrar. Historia 10. Las velas que no se apagan. El velorio de Catarina, una joven de apenas 21 años, había sido uno de los momentos más difíciles que había enfrentado la familia. Había sido víctima de un trágico accidente, algo tan inesperado que nadie podía todavía digerir la pérdida. Sus padres, especialmente su madre, Isabel, estaban inconsolables. El dolor era visible en cada rincón de la sala, donde la gente se reunía para presentar sus últimos respetos a quien se había ido tan pronto. Las velas encendidas alrededor del ataúd formaban una luz suave, pero parecían incapaces de disipar la oscuridad que se había instalado en los corazones de todos. Las velas estaban ahí para dar una sensación de paz, de tranquilidad, pero algo extraño estaba sucediendo. A pesar del bochorno y del calor de la noche, las velas empezaban a oscilar de forma inquietante. A veces temblaban, como si una brisa invisible pasara por la habitación. Aquella noche hacía viento agradable y el aire estaba tranquilo, sin movimiento. La sensación era que algo, o alguien, intentaba comunicarse. Y, en un velorio, cuando se pierde a alguien tan joven, la mente tiende a buscar explicaciones a lo inexplicable. Isabel estaba sentada, con la cabeza gacha y los ojos fijos en el ataúd de su hija. Era como si estuviera esperando, todavía sin creer que su hija realmente se había ido. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una de las velas que estaba junto al ataúd de Catarina comenzó a brillar con más fuerza. Parpadeó un par de veces, pensando que era un reflejo de la luz en sus ojos, pero pronto vio que no lo era. La llama de la vela se elevó como si hubiera sido alimentada por algo más que cera derretida. Lo que la asustó aún más fue que a pesar de que la vela ardía con más intensidad, no parecía derretirse más rápido como debería. Sin saber qué pensar, Isabel llamó a su marido, José, para observar lo que estaba pasando. José se acercó y, al mirar la vela, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No dijo nada, pero tenía los ojos fijos en la llama. El comportamiento de la vela era inusual, como si intentara mantenerse viva, como si, de alguna manera, quisiera resistirse a la muerte. En un momento, la vela se apagó repentinamente, sin explicación. No había viento ni movimiento, pero la llama simplemente se apagó, dejando un rastro de humo en el aire. Isabel se levantó y se acercó a la vela para volver a encenderla. Cuando encendió la llama, una sensación extraña la invadió. Era como si la estuvieran observando, como si alguien estuviera allí, con ella, en la habitación. Pero nadie más pareció darse cuenta. Mientras todos estaban distraídos con la procesión, Isabel se acercó una vez más al ataúd. Las velas a su alrededor estaban más tenues, la mayoría casi se habían apagado, excepto la vela que acababa de encender. Y fue en ese momento que tuvo la sensación de que, por un breve instante, algo se movía a su lado. Rápidamente giró la cabeza y, por un momento, juró haber visto una figura transparente, de cabello rubio y rostro pálido, de pie a su lado.
Era Catalina. Tu hija. Ella se quedó helada, con el corazón acelerado. Pero cuando parpadeó, la figura desapareció. La vela junto a él, que había estado encendida durante menos de un minuto, una vez más comenzó a brillar más intensamente, casi como si estuviera respondiendo a la presencia. Isabel miró a José, pero él parecía ajeno a lo que ella sentía. Estaba ocupado con otros familiares, tratando de mantener la compostura antes del funeral, y no vio la extraña interacción con la vela. Con los ojos fijos en la llama, Isabel recordó algo que Catarina solía hacer cuando era niña. Ella siempre jugaba con las velas, diciendo que podía hacerlas bailar, como si tuviera algún control sobre ellas. En el fondo, Isabel pensaba que la niña solo estaba bromeando, pero ahora, con la vela brillando así, empezó a preguntarse si no había algo más detrás de todo esto. Era como si Catarina estuviera intentando comunicarse, de alguna manera. El ambiente en ese velorio se volvió aún más extraño cuando de repente otras velas comenzaron a apagarse, como si estuvieran siendo extinguidas por una fuerza invisible. Y sin embargo, la vela al lado de Catarina se mantuvo firme, irrompible, emitiendo una luz fuerte y constante, como si estuviera esperando algo. Isabel empezó a sentirse mareada, como si el aire se hiciera más denso, pero antes de que pudiera reaccionar, la vela parpadeó y se apagó por completo. Cuando miró el lugar donde estaba la llama, todo parecía estar en completo silencio. Pero por un momento, juró haber escuchado la risa de su hija, una risa suave y distante, que resonaba por toda la habitación. Ya no había ninguna explicación para lo que estaba pasando. No hubo más palabras para describir lo que estaba pasando en el funeral de su hija. Las velas, que parecían haber sido la única fuente de luz esa noche, se apagaron ahora, una tras otra, como si nada hubiera pasado. Pero el misterio de ese momento siguió persiguiendo a Isabel durante mucho tiempo, especialmente cuando recordó la risa de Catarina, que parecía provenir de un lugar mucho más allá de la muerte. Aquella vela, que nunca se apagó del todo, llegó a ser vista por todos como una señal. Muchos creyeron que Catarina estaba allí, de alguna manera, intentando comunicarse con los que aún estaban vivos, ofreciendo un último gesto de presencia. Y, aunque las velas finalmente se apagaron, el recuerdo de ese momento permanecería para siempre en quienes presenciaron el velorio de Catarina, y las velas, que insistieron en no apagarse, nunca serían olvidadas. Historia 11. El niño que sonrió. El funeral de Miguel fue uno de esos momentos que se vuelven imposibles de borrar de la memoria. Tenía apenas 8 años y la tragedia que le sobrevino fue rápida e inesperada. El dolor de los padres, Laura y Ricardo, era casi palpable. El pequeño Miguel había sido un niño lleno de vida, siempre riendo, corriendo y jugando, pero ahora estaba allí, acostado en un pequeño ataúd, cubierto de flores blancas. La habitación estaba en silencio excepto por el sonido bajo de los murmullos y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado y todos los presentes, familiares y amigos, estuvieran atrapados en una pesadilla sin fin. Ricardo estaba de pie junto al ataúd, mirando a su hijo. Tenía los ojos rojos y los hombros caídos, pero aún así trató de mantener la compostura. Laura, en cambio, apenas podía soportar la vista. Su corazón estaba hecho pedazos y las lágrimas no dejaban de caer. Se sentó en una silla, mirando el cuerpo de su hijo, como si, de alguna manera, pudiera traerlo de vuelta, o al menos entender por qué estaba sucediendo todo. El silencio era pesado, pero nada, ni siquiera el dolor inmenso, podía prepararlos para lo que estaba por suceder. Alrededor de medianoche, cuando la mayoría de la gente se había marchado, la sala funeraria parecía más silenciosa. Solo estaban presentes unos pocos familiares y el ambiente era tenso, lleno de profunda tristeza. Fue entonces cuando Laura, todavía sentada cerca del ataúd, escuchó un sonido peculiar. Un sonido de algo que fue parte de la infancia de Miguel. Era un juguete. Ella lo reconoció de inmediato. Era el sonido de uno de sus juguetes favoritos, ese carrito de juguete que siempre llevaba a la cama y que hacía un suave sonido al moverse. Un sonido que ella conocía muy bien. Y lo más extraño, el sonido parecía venir del otro lado de la habitación.
Laura miró a su alrededor sin entender lo que estaba pasando. Allí no había nadie más, solo ella, Ricardo y algunos familiares que estaban en una habitación contigua. Pero el sonido continuó. El sonido del carro, girando, deteniéndose y comenzando a girar de nuevo, casi como si alguien lo estuviera empujando. Laura se levantó lentamente, con el corazón acelerado, y se dirigió hacia el sonido. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si la atrajeran hacia algo invisible. Cuando se acercó a una de las mesas de la habitación, vio el carrito de juguete, solo, en el suelo, girando lentamente, sin nadie alrededor que lo empujara. La sensación que invadió a Laura fue un profundo escalofrío. Miró hacia un lado y vio que Ricardo estaba en la puerta, hablando con algunos familiares, pero nadie parecía haber escuchado el sonido, ni prestado atención al juguete que se movía solo. Laura, sin saber qué hacer, se arrodilló y tomó el carrito en sus manos, tratando de racionalizar lo que estaba pasando. Es solo mi mente. Estoy cansada, agotada. Tal vez sea solo el dolor, pensó para sí misma. Pero en el fondo sabía que estaba sucediendo algo mucho más profundo. En ese momento sucedió algo aún más inquietante. Mientras sostenía el carro, una sombra pasó rápidamente por el rabillo de su visión. Laura miró el ataúd de Miguel. Sintió que el aire a su alrededor cambiaba, como si hubiera algo allí con ella, observándola. No quería mirar el ataúd, pero no pudo evitarlo. Sus ojos se dirigieron al pequeño cuerpo de Miguel y algo extraño sucedió. Su rostro, que hasta ese momento había estado sereno y tranquilo, parecía haber cambiado. La expresión de su rostro era sonriente. La sonrisa no era el tipo de sonrisa que un padre esperaría ver en su hijo después de su muerte. Era una sonrisa extraña, casi siniestra. El rostro de Miguel estaba sereno, pero esa sonrisa no parecía encajar en la escena. Laura sintió como si se le hubiera congelado la sangre en las venas. Intentó alejarse, pero algo la retenía allí, fija, como si no pudiera moverse. Cuando finalmente logró apartar la mirada de su hijo, sucedió algo aún más extraño. El carro que había colocado sobre la mesa empezó a moverse de nuevo, esta vez más rápido, más frenéticamente, como si alguien estuviera corriendo a toda velocidad. El sonido del juguete rodando pareció llenar el espacio vacío, y la habitación pareció volverse más fría a cada segundo. La sensación de que alguien estaba con ella en ese lugar era abrumadora. Sintió presión en la cabeza, como si una fuerza invisible la empujara hacia abajo. Desesperada, Laura intentó gritar llamando a Ricardo, pero su voz no le salía. Era como si el entorno hubiera sido tragado por una presión invisible. De repente, la sonrisa de Miguel en el ataúd desapareció y su expresión volvió a su estado original. El carro dejó de moverse y la habitación volvió al silencio. Todo había vuelto a la normalidad, pero la sensación de que algo inexplicable había sucedido todavía flotaba en el aire. Laura, temblando, se alejó del ataúd y miró a su alrededor, buscando alguna explicación lógica, algo que pudiera justificar lo que acababa de vivir. Pero nada tenía sentido. Ella no podía entender. Ricardo, al notar el malestar de su esposa, se acercó y le preguntó si se encontraba bien. Ella simplemente sacudió la cabeza, incapaz de decir una palabra. El silencio se apoderó de nuevo, pero en algún lugar, Laura supo que esto era solo el comienzo. La sonrisa de Miguel, esa sonrisa que nunca olvidaría, parecía haber sido una advertencia, un mensaje que no estaba preparada para entender. Y a medida que avanzaba la noche, la sensación de que él todavía estaba allí, de alguna manera, permaneció, una presencia silenciosa, esperando ser notada. El velorio de Miguel finalizó en las horas siguientes y la familia continuó con el entierro. Pero el recuerdo de esa sonrisa y el carrito de juguete nunca se borraría de la mente de Laura. Sabía que en ese momento había ocurrido algo extraño, algo sobrenatural. Algo que la haría preguntarse si, de alguna manera, Miguel todavía estaba presente, observando, esperando que lo encontraran. No podía olvidar lo que había visto, pero tampoco sabía si algún día tendría el coraje de comprender la verdadera naturaleza de esa presencia que parecía haber regresado, de alguna manera, para despedirse. Historia 12. Las huellas en la habitación.
El funeral de Marta, una joven de apenas 16 años, estuvo marcado por la tristeza y la incredulidad. Había sido víctima de un accidente automovilístico, una tragedia que parecía no tener explicación. Sus padres, Pedro y Silvia, estaban inconsolables, y sus amigos, atónitos por su pérdida, no podían entender cómo la vida podía ser tan cruel. El velorio se realizó en la casa familiar, un lugar que siempre ha sido acogedor, pero que ese día parecía estar rodeado de una energía pesada, llena de profunda tristeza. La casa de Marta era grande, con una sala principal donde se colocaba el féretro. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares y la suave luz de las lámparas que colgaban del techo creaba una atmósfera casi serena, pero algo andaba mal. Las personas presentes, amigos y familiares, hablaban en voz baja, pero nadie parecía sentirse cómodo. La atmósfera era densa, como si algo estuviera a punto de suceder. Fue pasada la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, cuando los acontecimientos empezaron a tomar un giro extraño. Pedro y Silvia estaban en la cocina, hablando en voz baja sobre el futuro y tratando de procesar la pérdida de su hija. Fue entonces cuando llegó el sonido por primera vez. Un sonido sutil, casi imperceptible, pero que no podía ignorarse, el sonido de pasos. Alguien caminaba por la habitación donde estaba el ataúd. Pero cuando Silvia miró por la puerta de la cocina, la habitación estaba vacía. Dio un paso adelante, sintiendo el aire pesado, y miró a su alrededor. Nada. Solo el ataúd de Marta, con flores blancas encima. Silvia se alejó sintiendo que estaba imaginando cosas, pero entonces el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Pasos suaves pero definidos que parecían venir de la dirección del ataúd. No quería creer lo que estaba escuchando, pero el sonido era claro. Pedro, que estaba a su lado, también lo escuchó y abrió mucho los ojos. No había nadie más en la casa además de ellos dos. O al menos eso pensaban. Pedro miró a Silvia, el miedo era evidente en sus ojos. ¿Escuchaste eso también?, preguntó, con la voz temblorosa. Silvia asintió y la pareja vaciló un momento. Era casi como si el sonido viniera de algún lugar más allá de la habitación, de un espacio que no podían ver. Sin decir palabra, Pedro caminó hacia la habitación, seguido de cerca por Silvia. Sabían que no había nadie más en la casa, pero el sonido persistía, como si algo invisible se moviera en el interior. Cuando llegaron a la habitación, el aire se sentía aún más frío y la sensación de algo de otro mundo era más fuerte que nunca. Pero lo que más les asustó fueron las huellas. En el piso de madera pulida de la habitación aparecieron huellas bien definidas que parecían haber sido dejadas por alguien que caminaba tranquilamente. El problema es que esas huellas estaban en un lugar donde nadie debería haber estado. La habitación estaba vacía. No había nadie más allí. Silvia se estremeció al ver las marcas que comenzaban delante del ataúd de Marta y continuaban hacia la ventana. Las huellas eran pequeñas, casi como las de un niño, pero nadie en la casa tenía el tamaño de los pies que allí se encontraban. Eran claros, como si una presencia hubiera atravesado la habitación, se detuviera frente al ataúd y luego se alejara hacia la ventana. Pero lo más extraño fue el hecho de que, cuando miró por la ventana, afuera no había nada. Ninguna explicación lógica para las huellas, ninguna razón para la sensación de que alguien o algo había estado allí. Pedro se quedó quieto por un momento, tratando de procesar lo que vio. ¿Lo que está sucediendo?, susurró, como si las palabras pudieran aportar alguna explicación. Silvia, con manos temblorosas, señaló al suelo. Esto no puede ser real. Y fue en ese momento cuando sucedió algo aún más extraño. Las huellas, que antes estaban claras en el suelo, comenzaron a desaparecer, como si fueran borradas por una fuerza invisible. Uno a uno, los rastros fueron desapareciendo, hasta que no quedó nada. Silvia y Pedro se miraron atónitos, sin saber qué hacer ni qué pensar. La sensación de que algo estaba sucediendo más allá de su comprensión no los abandonó. La presencia estaba ahí, palpable pero invisible. No era solo el sonido de pasos, no eran solo los pasos. Había algo más. Algo que los observaba y parecía no querer que descubrieran la verdad.
La pareja permaneció en la habitación durante mucho tiempo, sin saber qué hacer. Cada segundo que pasaba parecía aumentar la sensación de inquietud, de miedo. Intentaron racionalizar todo lo que estaba sucediendo, pero cuanto más lo intentaban, más extraño se volvía todo. No podían negar lo que habían visto, lo que habían sentido. Había algo allí con ellos, algo que ya no pertenecía a este mundo. Algo que intentaban comunicar, pero aún no entendían. A la mañana siguiente, cuando familiares y amigos llegaron para el funeral, la casa volvía a la normalidad. No había más huellas y el sonido de pasos había desaparecido. Pero Silvia y Pedro sabían que no se trataba de una alucinación. Lo que pasó esa noche, no pudieron explicarlo. Era una sensación, una presencia que se arrastraba por los rincones de la habitación, mirándolos desde la oscuridad. Algo que tal vez nunca puedan entender, pero que nunca olvidarán. El cuerpo de Marta fue enterrado ese mismo día. Pero el recuerdo de las huellas, la presencia, las intensas emociones y el sentimiento de algo inexplicable, nunca los abandonaron. Ese funeral estuvo marcado por algo más que la muerte de su hija. Era el comienzo de algo más profundo, algo que estaba más allá de toda explicación, algo que permanecería con ellos para siempre. Historia 13. El abrazo frío. El funeral de Lucas, un joven de apenas 19 años, tuvo lugar en una nublada tarde de otoño. El dolor de la pérdida fue inconmensurable para sus padres, María y Joao, que nunca imaginaron que su hijo, siempre tan lleno de vida y planes de futuro, se marcharía tan pronto. Había fallecido repentinamente a causa de una rara y devastadora enfermedad, dejando a todos en la ciudad conmocionados y sin palabras. La comunidad, que siempre ha estado muy unida, se reunió para apoyar a la familia en este momento de profundo luto. Pero algo estaba a punto de suceder esa tarde que haría que todos se cuestionaran la delgada línea entre el mundo de los vivos y los muertos. El velorio tuvo lugar en la antigua casa de la familia, un imponente edificio lleno de historia, con muebles pesados y un halo de misterio. La habitación estaba decorada con flores, velas y fotografías de Lucas, cada una más vibrante que la anterior. Sin embargo, a pesar de todo el confort visual que proporcionaban las flores y las velas, el ambiente de la casa parecía estar cargado de una extraña energía, como si algo no estuviera bien. La gente llegó a lo largo de la tarde y el llanto silencioso resonó en las paredes. María y Joao recibieron a amigos y familiares, tratando de encontrar consuelo entre palabras y miradas de arrepentimiento, pero algo les molestaba. Todos tenían la sensación de que en la casa hacía más frío de lo normal. Y no fue solo el clima afuera, se sentía como si la misma energía en la habitación estuviera helada, inmersa en una indescriptible sensación de malestar. A medida que se acercaba la noche, un grupo de familiares y amigos más cercanos permanecieron en la habitación, sentados en sillas y sillones, todos tratando de procesar en silencio la tragedia. El ataúd de Lucas estaba en el centro de la habitación, rodeado de flores, pero nadie pudo evitar notar que, a medida que pasaban las horas, el ambiente parecía volverse cada vez más extraño. Un silencio absoluto se cernió sobre todos, pero fue en el momento en que la luz de la casa comenzó a parpadear cuando apareció la primera señal de algo inusual. En un rincón de la habitación, cerca de la ventana, algo empezó a moverse. Era como si una sombra se arrastrara por el suelo, subiendo por la pared con un movimiento tan suave como una brisa pero tan denso como la oscuridad. Al principio nadie le prestó atención, pensando que era solo una ilusión causada por las luces intermitentes, pero luego, de repente, una sensación extraña se apoderó de María. Sintió un profundo escalofrío en el cuello, un escalofrío que recorrió su espalda y la hizo girar bruscamente, como si algo la estuviera observando. Fue entonces cuando ella lo vio. Allí, de pie junto al ataúd, había una figura anodina pero claramente humana. María, temblando, casi no pudo identificar quién era. Pero sus ojos, vidriosos de dolor, notaron inmediatamente que algo andaba mal. La figura no estaba allí con intención de consolar, sino de observar, de investigar.
La silueta parecía estar hecha de sombras, y a medida que la persona avanzaba hacia ella, María sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, más frío, como si el espacio mismo se hubiera vuelto opresivo. Intentó gritar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que nadie más había notado su presencia. La gente seguía sentada, como en trance. Fue entonces cuando la figura se acercó, acercándose mucho a María. No podía ver su rostro, pero podía sentir su presencia, una presencia indescriptible, algo que penetraba su piel y se alojaba en su pecho. Y fue en ese momento cuando sintió la sensación más extraña de todas. Una sensación de brazos alrededor de su cuerpo, como si alguien la estuviera abrazando. Pero no fue un abrazo cálido y reconfortante, fue un abrazo frío y sin vida, como si estuviera siendo envuelta por algo que no debería estar ahí, una presencia alejada de la humanidad. Sintió que el frío del abrazo penetraba en sus venas, como si su cuerpo se congelara por dentro. María miró a su alrededor, desesperada, y vio a sus familiares y amigos todavía en estado de trance, como si nada estuviera pasando. El abrazo se hizo más fuerte y ella ya no pudo moverse. Sintió que la presión del abrazo aumentaba, como si las sombras que envolvían su cuerpo estuvieran apretando su alma, tratando de llevarla a algún lugar al que no quería ir. Fue entonces cuando escuchó una voz baja, susurrada pero claramente reconocible. «Nunca me he ido». La voz sonó directamente en su mente, como si viniera de lo más profundo de su alma, haciendo eco en sus pensamientos. Era Lucas, su voz. Ella había sabido que, de alguna manera, él todavía estaba allí, pero esa sensación de frío, de algo incorpóreo, era demasiado para soportar. Era como si él estuviera allí, pero al mismo tiempo era un espectro distante, un reflejo de lo que alguna vez había sido humano, pero que ahora era solo una presencia fría y vacía. María luchó con todas sus fuerzas, logrando finalmente alejarse de la figura, no sin antes sentir la última ola de frío recorriendo su espalda. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba, como si nunca hubiera estado allí. No sabía qué había pasado, si era un delirio provocado por el dolor o si realmente había una presencia sobrenatural en ese lugar. Pero la sensación de estar envuelta en un abrazo helado permaneció con ella para siempre. A la mañana siguiente, cuando llevaron el cuerpo de Lucas al cementerio, María y Joao estaban agotados, tanto física como emocionalmente. Pero había algo en sus ojos. Algo que dijera que el dolor de esa pérdida no sería lo único con lo que tendrían que lidiar. El funeral de Lucas estuvo marcado por algo más que la partida de un ser querido. Había algo en esa casa que nunca podría explicarse, algo que ambos sabían que nunca podrían olvidar. ¿Y el abrazo frío? Permaneció con María, siempre presente en sus recuerdos, recordándole que la línea entre este mundo y el próximo es más delgada de lo que nadie puede imaginar.